Bien, iniciamos la sesión de hoy, pues, colocando el título Ejercicios adicionales referidos a conversión de coordenadas y de unidades de medida. Bueno, vamos a colocar ese título para avanzar. Entonces, primer ejercicio, vamos a colocar un texto para ver cómo nos va. A ver, una rueda moscovita tiene un diámetro de 20 metros. En algún instante, una persona se encuentra en el segundo cuadrante de un plano con el rumbo siguiente. A ver, nos dice norte 42 grados oeste. Muy bien, determinar la posición de la persona en coordenadas rectangulares y en coordenadas polares. Bueno, de esos problemas hay muchos. Entonces hay que involucrarse, hay que leer, hay que analizar todas las circunstancias ahí. Entonces lo primero que voy a hacer es una figura haciendo hincapié a una rueda moscovita, ¿no? Vamos a suponer que esa sea la rueda moscovita. Se han ido alguna vez a un parque de diversiones, ¿verdad? Aquí en Quevedo, pues siempre se los ve en la fiesta de San Camilo, los que vienen en San Camilo, muy bien, más parque de diversiones. Bueno, ese, vamos a suponer que sea la rueda moscovita y vamos a trazar sobre ella un plano cartesiano. Vamos a colocarlo de la manera siguiente. A ver, vamos a suponer que tengo un eje horizontal y un eje vertical. Ahí tengo. Sobre la rueda moscovita he trazado un plano cartesiano. Entonces yo tendría este eje que sería el eje X y el de acá pues sería el eje Y. Muy bien. Y este sería el origen. El punto central de la rueda moscovita. Ahora, la persona que me está mencionando el problema estaría, dice, en un rumbo norte
42 grados oeste. ¿Dónde está el norte? A ver, vamos a preguntar, porque si no, solamente yo hablo. Murillo Juan, ¿dónde está el norte en la figura? Arriba, o sea, por donde está la Y. Eso, entonces aquí está el norte. Le ponemos norte. El sur estaría abajo. El este estaría por acá. Y el oeste, que le coloco la letra W, estaría por acá. Algunos autores, en vez de la W, ponen la letra O, oeste. Está bien, está en español. Yo le estoy colocando en inglés, ¿no? La W, oeste. West, creo que se pronuncia. Bien, si analizamos el rumbo del problema, dice del norte, partimos de aquí, ¿no? Del norte, 42 grados al oeste, o sea, tengo que irme para acá. Del norte me voy al oeste. ¿Cuántos grados? 42 grados. Entonces, la persona, ¿dónde estaría? A ver, en la rueda moscovita. Estaría por aquí más o menos, ¿no? Por aquí estaría la persona. Viajando en la rueda moscovita, da vuelta y da vuelta. Bien, ahí donde yo puse la mancha negra, ahí sería la ubicación de la persona. Ahora, yo debo trazar un segmento, vamos a colocar ese segmento, que una el origen con la persona. Ahí. A ese segmento hemos aprendido que se le llama radio. A ese segmento le llamamos radio. Le ponemos la letra R. Radio. Y recuerde que aquí yo tengo ¿cuántos grados? Arriba, 42 grados. 42 grados. ¿Y cuánto sería el ángulo aquí abajo? A ver, preguntemos. Gaón, Sofía, ¿cuánto vale este ángulo que estoy marcando? Si el de arriba vale 42, ¿cuánto vale el de aquí? Gaón, Sofía, no contesta. Disculpe, Mendoza, Henry, la misma pregunta. ¿Cuánto vale este ángulo? Mide 48. 48. ¿Por qué sacó 48? A ver, explíquenos. Porque esté 90 grados por 42 grados y el resultado da como 48. Exacto. Cada cuadrante tiene 90 grados. Si hay una parte que mide 42, lo que falta para 90 es 48. Entonces, usted siempre debe marcar los ángulos. Este de aquí abajo vale 48 grados. Todos deben estar pensando en el problema. ¿Sí? El de arriba vale 42 y el de abajo 48. Muy bien. Otra cosa que usted debe pensar es que aquí le mencionan diámetro. ¿Y qué es el diámetro? Diámetro no es lo mismo que el radio. ¿Sí? Hay que pensar qué es el diámetro. Están yéndose algunos el internet, por eso le estoy dando admisión otra vez. Bueno, el diámetro, decía, es el ancho de, en este caso, de la rueda moscovita. Entonces,
Esto se llama diámetro. De aquí hasta acá. Voy a poner ahí la palabra diámetro. Diámetro. Ese diámetro es el que estoy marcando ahí. Ya. Porque aquí en el problema me están diciendo esta palabra. Diámetro, ¿cuánto mide? 20 metros. Diámetro, 20 metros. Y el diámetro es esto de aquí. Es lo que mide desde un punto a otro, llamemos de la circunferencia que pasa por el centro. Esto es el diámetro. Que es lo mismo que este otro diámetro o que lo coloque en cualquier posición. Va a ser lo mismo porque es una circunferencia. El diámetro en cualquier posición mide lo mismo. Pero el diámetro equivale a 2 radios. ¿Cuánto vale el radio entonces? Vamos a preguntar. Vargas Melanie, ¿cuánto vale el radio? 10. Vale 10 metros, es decir, la mitad del diámetro. Porque el diámetro equivale a 2 radios. Entonces vamos a suponer que ustedes me entendieron eso. El diámetro igual a 2 radios, por lo tanto el radio vale 10 metros, como dijo la señorita. Entonces, tenemos lo siguiente. El radio esto sería como dato, ¿no? Tengo algunos datos. El radio mide 10 metros. El ángulo de 42 grados, eso siempre le vamos a llamar ángulo beta. El ángulo beta es un ángulo agudo que está medido con el eje Y. 42 grados. Y el ángulo que está debajo, o sea, que forma con el eje X, ese le vamos a llamar siempre ángulo alfa. 48 grados. Entonces, ya tengo el radio 10 metros, el ángulo beta 42 grados y el ángulo alfa 48. Estos dos ángulos de aquí, estos dos sumados, siempre debe dar 90 grados. 42 más 48, 90 grados. Sumado, los dos ángulos, alfa y beta. Muy bien. Pregunta hasta el momento. Vamos a los cálculos. Vamos a colocar una línea aquí. Y por acá colocamos cálculos. A ver. En los cálculos empezamos por mirar la pregunta. ¿Qué me pide? Dice determinar la posición de la persona en coordenadas rectangulares. Entonces aquí escribimos para coordenadas rectangulares. Para ir en orden, ¿no? Para coordenadas, dice rectangulares. Bien. Para coordenadas rectangulares, que también se llaman coordenadas cartesianas, ¿qué es lo que necesito?
saber cuánto vale X y cuánto vale Y. X, Y. Siempre los puntos se ubican así. X, Y. Esos son coordenadas rectangulares. Por lo tanto, calculamos el valor de X. El valor de X siempre va a aplicar esta fórmula. Es igual al radio que multiplica al coseno del ángulo alfa. Radio por coseno del ángulo alfa. Pero tenemos que mirar en qué cuadrante está. La persona en qué cuadrante está. Faz Carelli. ¿En qué cuadrante está la persona? No le escucho. Cancín Lin. ¿En qué cuadrante está? No me escucha. Muñoz Freddy. Primer cuadrante, profe. Primer cuadrante no es. Mire bien la figura. ¿En qué cuadrante está la persona? Profe, la persona está en el cuadrante número 2. En el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, ¿el valor de X es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, como es negativo, yo tengo que ponerle el signo menos delante. Ese signo lo pone después de que coloca R por coseno del ángulo alfa. Entonces, usted analiza. El valor X debe salir negativo. Entonces, hay que ponerle menos delante. Reemplazamos y quedaría menos el radio, que vale 10 metros. 10 metros por el coseno del ángulo alfa, que vale 48 grados. Entonces, el valor X, use la calculadora, sería menos 10 por el coseno de 48. Me da menos 6,69. Con 2 decimales le dejamos expresado. 6,69 metros. Aquí tengo solo el valor de X. Solo el valor de X. A ver. Estoy remarcándolo en un cuadro ahí para que usted tenga presente ese valor de X. Igual hacemos el trabajo para saber el valor de Y. Paso a la siguiente pizarra. El valor de Y. El valor de Y es igual. En el segundo cuadrante, pues ya sabemos que es positivo. Multiplicamos R por el seno del ángulo alfa. Entonces, el valor de Y es positivo, no hay problema. ¿Cuánto vale R? 10 metros. Profe, no cambia el ángulo. A ver. El ángulo, no, el ángulo, trabajamos con el ángulo alfa. Seno. ¿Cuánto vale alfa? 48 grados, dijimos, ¿no? 48 grados. Solo cambia la función. El anterior era coseno, ahora es seno. Entonces sería 10 metros, o sea, 10 por el seno de 48. Y eso me da 7,43. $7,43 y le colocamos la unidad que es
metros. Entonces ahí ya tengo el valor de Y. Muy bien, entonces hemos calculado el valor de X y el valor de Y, que es lo que necesito para poner la respuesta. ¿Correcto? Entonces vamos a poner aquí respuesta. La posición de la persona en coordenadas rectangulares es. Entonces, colocamos el valor de X. ¿Cuánto salió? Menos 6,69 menos 6,69 punto y coma, y el valor de Y 7,43. Y ya hemos solucionado la primera parte. Voy a hacer la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Que nos piden coordenadas polares. Entonces aquí escribimos, a ver, para coordenadas polares. ¿Qué necesitamos para las coordenadas polares? El valor R, que ya lo tenemos. ¿Cuánto vale R? R vale 10 metros. R significa radio. Y el ángulo teta es el que no tenemos. ¿Cómo calculamos ese ángulo teta? Veamos cómo hacerlo. A ver, voy a trazar aquí rápidamente. Y sobre X. ¿Cómo hago el ángulo teta? Este es el plano, ¿verdad? Póngale atención. Este es X y este es Y. Nuestro segmento, ¿dónde está? ¿En qué cuadrante está el segmento? El que hemos trazado. En el segundo. Eso, está aquí. Ahí está. Entonces yo tengo lo siguiente. A ver. Trato de ser lo más didáctico posible. Aquí esta medida se llama radio. Este ángulo de aquí arriba se llama beta. Y este ángulo de aquí abajo se llama alfa. Bien, el ángulo teta, ¿de dónde a dónde es? Desde el eje X positivo hasta llegar al segmento. Este es lo que se llama ángulo teta. O ángulo polar también se llama. Aquí es el 0. Entonces el ángulo teta, ¿cuánto valdría? Si usted examina la gráfica. El ángulo teta es todo esto.
Todo esto 90 es el grados. ángulo teta, este ángulo. Desde el eje X positivo hasta llegar al segmento. Ahí ese ángulo se llama ángulo teta. ¿Cuánto medirá ese ángulo teta? A ver, pensemos. Preguntemos, porque si no, ustedes están calladitos. Vera Xiomara. 120. ¿Ah? ¿Cuánto vale? 120. Vale la suma del ángulo beta más 90 grados. En este caso, el primer cuadrante, ¿verdad? Porque todo el primer cuadrante vale 90 grados. Y a eso hay que sumarle el ángulo beta. Mire esto. De aquí a acá, o sea, de X a Y hay 90 grados. Y a eso le sumo esta parte de aquí, que es el ángulo beta. Sale 132. Eso. Si el segmento no estuviera en el segundo cuadrante, estuviera en el tercero, el ángulo teta se hace más grande. Entonces ahí yo tendría que sumar 90 más otro 90, se hace 180 y más el ángulo alfa sería, ¿no? Más el ángulo alfa en ese caso, porque el ángulo alfa siempre es el ángulo agudo con respecto al eje X. Y el ángulo beta siempre es el ángulo agudo respecto al eje Y. Es la ubicación, ¿verdad? Alfa respecto al eje X y beta respecto al eje Y. Siempre así. Por lo tanto, en nuestro caso, como está en el segundo cuadrante, ¿cuánto vale el ángulo teta? Sería el ángulo beta, que vale 42 grados más 90, 132 grados. Este sería el ángulo teta. Preguntas. Ese sería el ángulo teta. Y son las dos cosas que yo necesito para colocar la respuesta en coordenadas polares. Entonces voy a colocar acá la respuesta. La posición de la persona en coordenadas polares es, a ver, escribimos la respuesta. Asimismo, colocamos paréntesis. Primero el radio. ¿Cuánto vale el radio? 10 metros. Punto y coma. Y luego el ángulo. 132 grados. 132 grados. Y cerramos. Y ya está la respuesta. Esa forma de escribir las coordenadas, colocando primero el radio y luego el ángulo teta o ángulo polar que se llama, esa forma se llama coordenadas polares. Preguntas. No hay preguntas. A ver, Maiwa Justin. ¿Tiene preguntas? No. Bueno, me alegro. Espinosa Jamie. ¿Tiene preguntas? No, profe, todo entendido. Está entendido. Entonces, ese ejercicio demuestra que un problema presentado como ese, podemos resolverlo cambiando de coordenadas. Nos dan en coordenadas geográficas y pasamos a rectangulares o cartesianas, o podemos llevarla a coordenadas polares.
Veamos el siguiente problema. Ahora vamos a ver de conversión de unidades. Problema 2. Convertir $3,240 metros en kilómetros. Convertir 3.240 metros en kilómetros. Es un problema de conversión de unidades, ¿no? Entonces, vamos a escribir aquí solución. ¿Qué hacemos para resolver eso? Bueno, toca identificar de qué se trata metros, longitud, distancia. Eso es lo que se refiere una cantidad expresada en metros. Entonces, escribimos longitud con la letra L. L significa longitud. Volvemos a escribir 3.240 metros. Pero a eso hay que multiplicarle por un factor de conversión. Entonces, el factor de conversión siempre es una fracción que muestra una equivalencia. Como queremos kilómetros, arriba coloco 1 kilómetro. Y debajo coloco la equivalencia en metros. 1 kilómetro, ¿cuántos metros tiene? Ay, ay, ay. Algunos no saben. 1000. 1000. Eso, 1000 metros. Entonces, 1 kilómetro, 1000 metros. Hay que aprenderse las equivalencias, ¿verdad? Eso sí es importante. Entonces, tenemos 1 kilómetro, 1000 metros, se lee ahí. Y eso nos facilita la simplificación del metro y me queda justamente lo que me piden, kilómetros. Multiplicamos 3.240 por 1, da lo mismo, dividido para 1000, me da 3,24 kilómetros. Y ya está la conversión de metros a kilómetros. Esta vendría a ser la respuesta a ese problema. 3.240 metros expresado en kilómetros, tendríamos ese resultado. Bien, vamos al siguiente problema. Tercer problema. Pero lo colocamos igual que el anterior en negrita. Transformar. A ver, vamos a colocar unos 2.730 gramos en kilogramos. Transformar 2.730 gramos en kilogramos. Ahí está el problema. Entonces, asimismo, colocamos solución. Muy bien. Trabajamos en la solución. Ahora, gramos ya no es longitud. ¿De qué se refiere? A ver, gramos, ¿qué será? Peso, Tiempo, peso. temperatura, Peso, ¿qué es eso? Peso.
Eso es peso, dicen algunos. No, se considera masa. Ponemos la letra M de masa. La M mayúscula, en nuestro caso, significa masa. 2.730 gramos. Le vamos a multiplicar por un factor de conversión en donde arriba estará lo que nos piden, o sea, 1 kilogramo y debajo la equivalencia de 1 kilogramo en gramos. ¿Cuánto tiene 1 kilogramo? 1000 gramos. 1000 gramos. Entonces, 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Son cosas sencillas, pero hay que seguir este procedimiento. Entonces, se elimina el gramo y la respuesta va a salir 2,73 kilogramos. Y ya tengo la conversión. Entonces tengo aquí la respuesta, en este caso, solicitada. ¿Pregunta hasta el momento? Bien, seguimos. Número 4. Convertir a ver, vamos a colocar 34 metros en pies. 34 metros en pies. Ajá. O sea, de un sistema internacional al sistema inglés que habíamos hablado, ¿no? Entonces aquí tenemos la solución. Y nos dedicamos a hacer los cálculos. Entonces, por un lado, sabemos que esto es longitud también. 34 metros. Pero esto hay que trabajarlo con una equivalencia en pie. A ver, ¿el pie es una unidad mayor o menor que el metro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es más largo, el metro o el pie? El piecito, profe, porque es de... Cuando dicen los aviones 48 metros, 48 pies, algo así, 1000 pies, algo así. Ay, ay, ay. Esto es importante saberlo. Un pie tiene una longitud menor que el metro. Un pie tiene una longitud menor que el metro. O sea, el metro es mayor que el pie. Por lo tanto, la equivalencia que va a funcionar aquí es saber cuántos pies tiene un metro. Un metro tiene 3,28 pies. Y lo escribimos así. Un metro tiene 3,28 pies. Entonces eso me permite eliminar el metro y me va a quedar
una multiplicación. 34 por 3.28. Me da 111,52 pies. Entonces ahí usted se da cuenta que le sale una mayor cantidad. 34 metros equivale a eso. Un poco más de 111 pies. Cuando hablan de altura en los aviones, si le dice estoy volando a 2.000 pies de altura, entonces si usted quiere llevarlo a metro, tiene que dividir para 3,28. 2.000 para 3,28 le va a salir una cantidad menor en metros. El metro es mayor que el pie. No lo olvide, aquí en física siempre hay que analizar. Muy bien, vamos a dejar por ahí por el tiempo. Seguimos la clase que sigue hablando de estas conversiones de unidades. Me interesa que usted aprenda a convertir, a transformar de una unidad a otra de la misma naturaleza. Si estamos hablando de temperatura, pues será de temperatura, ¿verdad? Si estamos hablando de velocidad, pues habrá, digamos, un ejercicio que se refiera a lo mismo, velocidad. Convertir de una unidad de velocidad a otra. Esa es la idea. Bueno, espero haber sido muy explícito.